Hola chicos, buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Díganme que me escuchan, que me extrañaban. Buenas noches. Laura, ya estoy mejor, ya estoy aquí de vuelta. Yo también los extrañé, pero bueno, estuve un poco enferma, pero bueno, ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Hola a todos, me merezco un 5, María José, Catalina, que nos escribimos harto por correo. Anthony, Laura también me envía preguntitas por ahí. eh, Todos. Hola Diana, ya estoy mejor. Eh, Lauren, mejor. Gracias César por estar viendo mis videos. Acuérdense que para las preguntas es química@puntajenacional.co. Ahí es que me pueden contactar. Entonces, bueno. Chicos, entonces hoy vamos a... Sí, Juliet, por ahí tengo unas preguntas tuyas. Entonces, bueno, Linda, hoy ya estoy mejor, aquí ya estoy con ustedes. Bueno, hoy vamos a ver cinética química como para cerrar un poco lo que hemos visto de química inorgánica y después en la segunda hora de hoy, vamos a ver química orgánica. Sí, señora Juliet, tranquila. Entonces, vamos a arrancar, ¿listo? Bueno. ¿Qué entienden ustedes por cinética química? ¿A qué les suena? Sí, Jessica, movimiento, energía, movimiento de partículas. Ajá, sí. Efectivamente es eso, o sea, cinética siempre me está hablando del movimiento. Eh, Hay una energía cinética que es la referente al movimiento y hay una energía potencial que es referente a la altura, que creo que va a ser más, que la han visto más en física, ¿cierto? Entonces, ¿en química qué es? Es el estudio de la velocidad con que ocurren las reacciones, así como los factores que la determinan. Entonces, resulta que cuando se da una reacción hay un movimiento de partículas y moléculas. Básicamente se tienen que romper para formar otros compuestos, ¿cierto? Entonces es ese estudio de la velocidad. La velocidad pues es una reacción de la rapidez, que tan rápido se da la reacción y que tan rápido se forman los productos o se consumen los reactivos. Sí, Juan Andrés, ya vamos a ver la teoría cinética molecular. Es exactamente eso. Entonces, velocidad, como en física, es un cambio en la concentración de una sustancia consumida o formada. Si es la sustancia consumida, pues es el reactivo. Y si es la sustancia formada, pues es el producto. En el tiempo transcurrido. Es una velocidad, como se hallan todas las velocidades. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, esta reacción A2 más B2 me produce 2AB y están en estado gaseoso, ¿cierto? Esto es una reacción normal. La velocidad de la reacción es el delta de AB sobre el delta de T. ¿Ustedes se acuerdan qué es el delta de lo que han visto en física? Laura, no te preocupes, los que no lo han visto en el colegio. Yo he visto pocas preguntas de esto, pero pueden aparecer, entonces por eso la estamos viendo. Dylan, como dice Dylan, es variación, es la diferencia, ¿se acuerdan? El delta es el final menos el inicial, ¿cierto? Sobre el delta de tiempo, tiempo final menos el tiempo inicial. Listo, eso es el delta. Esa es la velocidad de la reacción. Entonces, yo puedo tener o esta velocidad de la reacción, que es de la formación de los productos, ¿cierto? O puedo tener esta velocidad de la reacción, que es de cómo se consumen los reactivos, ¿cierto? Si yo la veo en una gráfica, viene siendo así. En el tiempo,
se va formando AB, entonces la concentración va aumentando, ¿cierto? Y A2 o B2, ¿cierto? La concentración va disminuyendo porque se van gastando, ¿cierto? Estamos hablando de una reacción irreversible, ¿listo? Entonces, por ahí no me acuerdo quién me hablaba de las teorías de las colisiones. Entonces, hay una teoría cinético-molecular de la materia que nos dice que los átomos y las moléculas de distintas sustancias se hallan siempre en continuo movimiento. ¿Se acuerdan cuando veamos gases? Yo siempre les digo, es que eso siempre se está moviendo y se está moviendo. Lo que ocasiona choque constantes entre las partículas, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo dos reactivos a reaccionar, ¿cierto? Ellas empiezan a estar en un constante movimiento, ¿sí? Lo que pasa es que pueden chocar por un ladito, pueden chocar por el otro ladito, exactamente, empiezan a colisionar, ¿listo? Para que la reacción se dé, tiene que colisionar con la energía que necesita y en el momento que necesita, ¿cierto? Eso es como cuando uno encuentra al novio en el momento menos esperado. Entonces uno se encontró en la fiesta que era y se sentaron a la misma hora donde era y ¡pum! Se dio la reacción. Eso se llama una colisión efectiva. Entonces, no todas las colisiones hacen la reacción, ¿cierto? No todo con el que usted encuentra se cuadra. Pero hay unas colisiones que son efectivas y se encuentran, ¿cierto? Y se da la reacción. No, Johan, si nos encontramos no seríamos una colisión efectiva. ¿Listo? Entonces, esa es la teoría de las colisiones. ¿Listo? Bueno. Hay un concepto que se llama la energía de activación. ¿Listo? ¿Qué es la energía de activación? Energía, la energía, ¿cierto? Necesaria para que sea posible una reacción. Si no se da esa energía de activación, no se va a dar la reacción. Eso es una propiedad de cada reacción, es decir, cada reacción tiene una energía de activación diferente. ¿Listo? Y depende de la clase de enlaces que se tengan que romper durante la misma. Ya ahorita vamos a ver. Entonces, acuérdense que no les estoy rompiendo el corazón. Simplemente estoy siendo sincera. Sí, el ver esto puede aparecer en la prueba de la Nacho. Es importante que lo entiendan. Recuerden que habíamos visto las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Entonces, una reacción endotérmica, acuérdense que es la que requiere calor para que se dé. Por eso, si ustedes ven la energía de activación, véanla acá, miren tan grande que es. Acuérdense que yo no sé hacer líneas rectas. La energía de activación en una reacción endotérmica es grande para llegar a una cosa que se llama el complejo activado. Después de que uno obtiene el complejo activado, ya la reacción se da. ¿Listo? Esto funciona como ese enamoramiento. Eso después de que uno ya, mejor dicho, está con esa cabeza pensando en el otro, ya la reacción se dio. ¿Listo? Es una reacción endotérmica. Tengo que meterle calor. ¿Listo? Y la reacción exotérmica no necesita tanta energía de activación. ¿Sí la ven? Es pequeñita, es más pequeñita. Y de hecho ya tiene una energía antes, que es la energía que libera. Por eso es exotérmica. ¿Listo? Lina, ¿qué no entiendes? Mira bien la gráfica. La energía de activación en una endotérmica viene desde cero, mira. Y yo necesito toda esta energía para que se dé la reacción. En cambio, en la exotérmica la energía no está en cero. Necesito un poquito de energía de activación para que se dé y adicional, la reacción bota energía. Es exotérmico. ¿Listo?
La semana antepasada, que fue cuando nos vimos, alguien me preguntó por la ecuación de Arrhenius. Solo la traje acá para explicarla muy por encimita, ¿listo? Para que la vayan viendo. Entonces, ¿qué dice? ¿Se acuerdan cuando veíamos equilibrios de reacción? Entonces, teníamos que A más B está en equilibrio con C y D. Y la velocidad de la reacción depende de una constante que va a depender de la naturaleza química de los compuestos, de cómo estén, ya ahorita vamos a ver, y de la concentración de los reactivos. ¿Listo? ¿Qué decía Arrhenius o qué hizo Arrhenius? Hizo una ecuación donde dijo, bueno, esta constante va a depender de la constante de Arrhenius, que es la frecuencia de las colisiones entre las moléculas de los reactivos. Entonces, entre A más grande sea, más colisiones van a haber y pueden haber más colisiones efectivas. ¿Listo? Y la energía de activación representan la energía que va a necesitar la reacción para que se dé. ¿Listo? Digamos que la ecuación de Arrhenius yo estuve buscando en varios exámenes y en varias preguntas liberadas y no sale, sino que la traje porque la vez pasada me la habían preguntado. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Que la A y la energía de activación son características de cada reacción y van a depender van a depender del tipo de reacción que vayan a tener. ¿Listo? Que se dé. Entonces, miren, vamos a ver lo que afecta a la reacción. Bueno, esto sí es bien importante. Hay un tema de la química y de la física que se llama termodinámica. Y en la termodinámica uno ve un concepto que tampoco creo que lo hayan visto, se llama entalpía. Voy a responderle a Andrea, que me está preguntando. Una vez activadas las partículas en la endotérmica, ¿necesita igual más energía para reaccionar? Sí, la reacción endotérmica siempre va a necesitar más energía para llegar al complejo activado y reaccionar. ¿Listo? Entonces, la entalpía es la energía contenida en una sustancia y se representa mediante la letra H. Esto sí se los pueden preguntar. La variación de esta medida muestra la cantidad de energía atraída o cedida por un sistema. ¿Listo? Entalpía. Entonces, ¿qué es lo importante de la entalpía? ¿Qué tienen que aprenderse ustedes? ¿Listo? Entonces, que en una reacción endotérmica, ¿cierto? La que necesita energía, el delta H, o sea, la diferencia de la entalpía, es mayor a 0, ¿sí? Y en una reacción exotérmica, el delta H, la diferencia de la entalpía, es menor a 0, o sea, es negativo. ¿Listo? Eso es lo que tienen que aprenderse. Delta H, o sea, la entalpía en la reacción endotérmica mayor a 0. En la reacción exotérmica menor a 0. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué factores afectan la velocidad de la reacción? La concentración de los reactivos es uno. ¿Por qué? Porque a mayor concentración hay más posibilidades de que haya hayan colisiones efectivas. ¿Listo? Entonces, acuérdense que esta es una colisión. Cuando ya va a haber miren, este ejemplo está perfecto, una colisión eficaz. Antes de la colisión están las sustancias, ¡pum!, se estrellan y forman los reactivos. Una colisión ineficaz es que se estrellan, pero no se estrellan bien, ¿cierto? Por el lado que eran, entonces siguen igual que la reacción. ¿Listo? Entonces,
¿Qué factores afectan la concentración? La velocidad de la reacción, la concentración. Entre más concentrados, ¿cierto? Están más, hay más posibilidades de que hagan choques efectivos y la reacción se dé. ¿Listo? Ya las vamos a ver, tranquilos. Las preguntas de ICFES ya las vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué más afecta la velocidad de la reacción? La naturaleza de los reactantes. Cuando la reacción implica rompimiento de enlaces covalentes, es más lenta que cuando los compuestos se encuentran en iones. Acuérdense que cuando yo tengo, por ejemplo, una sal, por ejemplo el cloruro de sodio, y yo lo tengo en agua, él está disociado, como lo veíamos la clase pasada. Está en forma de iones. Cuando los enlaces están en forma de iones, la reacción se da más rápido, ¿cierto? En cambio, cuando están en enlace covalente, la reacción es más lenta. Acuérdense que decíamos que un matrimonio en enlace covalente es el que comparte, el que están unidos, es mucho más difícil romperlo. ¿Listo? A ver, Cassandra me está preguntando, profe, una pregunta, ¿la colisión depende tal vez de la electronegatividad? No, la colisión depende del movimiento de las partículas, de que tantas partículas hayan. ¿Listo? ¿Qué depende de la electronegatividad? El tipo de enlace que se forma, ¿cierto? Acuérdense que entre más diferencia de electronegatividad, el enlace que se forma es iónico y entre menos se forma el covalente. ¿Listo? Esta grafiquita la vimos en gases, ¿cierto? Que es donde se están moviendo las partículas. Otro factor que afecta la velocidad de las reacciones es el estado físico de los reactantes. Entonces, las reacciones que están entre gases o que están en solución son más rápidas que si estuvieran en estado sólido, ¿cierto? Si yo pongo algo en estado sólido, por ejemplo, una oxidación, no sé, cuando yo dejo algo afuera en la calle y se oxida, ¿cierto? Es una reacción lenta porque está el metal, por ejemplo, una bicicleta, ¿cierto? El metal solo y empieza el aire a oxidarlo. ¿Listo? En cambio, si yo he hecho un ácido con una base en solución y los mezclo, se da una reacción de neutralización súper rápida. ¿Listo? Catalina me pregunta, profe, ¿cuándo es iónico es catión y anión? ¿Cuando es covalente son moléculas? Sí, Catalina, cuando yo rompo un iónico, se rompe entre catión y anión. Cuando es covalente es más difícil de romper. También puedo formar iones, no puedo formar iones si no se forman otras moléculas. ¿Listo? Bueno. Ay, qué bueno, me merezco un 5 que el ejemplo te haya servido en una evaluación. Daji, sí, cuando es iónico la reacción es más fácil y cuando es covalente la reacción es más difícil. ¿Listo? Sí, alguien me está llamando, pero no, primero ustedes. Ya, Mónica contestó. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otros factores afectan la reacción? Esto es bien importante, ¿listo? La presencia de los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Luis Miguel, si quieres mándame un correo y yo te escribo los temas que ya hemos visto. La Nacho puede salir cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un catalizador? Es una sustancia que está presente en la reacción química que produce una variación de la velocidad, pero no aparece ni en los reactivos ni en los productos de la reacción. ¿Listo? Acelera el proceso, exactamente. Catalizadores que acelera el proceso. Entonces, si yo tengo una gráfica de este tipo que me muestra la velocidad de reacción, perdón, si ven la azulita, la energía de activación es muy alta
si ven la moradita, la energía de activación con el catalizador es más bajita. Es por eso que la reacción es más rápida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en orgánica se manejan muchos catalizadores, por ejemplo, platino, paladio, plata, o a veces se maneja un medio ácido para que la reacción se dé más rápido. ¿Listo? Uy, Natalie, excelente tu apreciación. Las enzimas que están en el cuerpo, que son realmente moléculas de proteína que se han formado y se han dado una forma ahí toda extraña para recibir una molécula, ¿sí? Un receptor, son catalizadores, hacen que la reacción se vuelva más rápido. Lauren, ¿cómo así que no aparece? Por ejemplo, yo tengo, no sé, un alcohol, ahorita vamos a ver eso, y lo voy a oxidar a un ácido. Yo lo hago en un medio ácido, en ácido sulfúrico. Lo que yo obtengo es el alcohol, ¿listo? Pero el ácido sulfúrico no aparece por ningún lado, ni en los reactivos ni en los productos, ¿listo? Sí, Angie, el calor también puede ser un catalizador, pero digamos cataliza porque aumenta la velocidad de la reacción, pero realmente el catalizador se define como una sustancia. ¿Listo? Sergio, no creo que alcancemos a ver las buffer. Las buffer son sustancias que mantienen el pH. Algo les hablé de pH en la clase de pH, la que vimos de equilibrio químico y pH. No, Paul, no te confundas. No es que disminuya la velocidad, disminuye la energía de activación, ¿cierto? Y si le tengo que meter menos energía, la reacción se da más rápido, ¿cierto? Acuérdate, hay chicas que para que le pongan cuidado a uno no las tiene que invitar al cine, mejor dicho, recogerlas, llevarlas, no sé qué, invierto más energía, ¿cierto? Y hay otras que no sé, solo con el cine y ya está, entonces les invierto menos energía. Sí, chicos, sí, sí estoy enamorada. Bueno. Ay, José Alejandro, sobre todo con las empanadas sí me pueden enamorar, no se imaginan cuánto. ¿Listo? Por ejemplo, si alguien quiere hablarme y conocerme si me da una empanada, es un catalizador. ¿Listo? Bueno, ahora sí veamos preguntas. Son de mucho análisis, ¿listo? Sí, Laura, efectivamente, con el catalizador la energía de activación es más bajita y por eso es más rápido. ¿Listo? Bueno, miren esta pregunta. Esta me la enviaron Catalina y Martín, me enviaron dos correos muy parecidos. ¿Listo? Entonces dice, un estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de la formación de W. ¿Listo? En la reacción X más Y me produce W. En cada ensayo mide la velocidad de la formación de W, manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando la del otro como se muestran las siguientes gráficas, ¿cierto? Juan, te toca que vuelvas a ver la clase para ver la energía de activación, porque es la energía que se necesita para que se dé la reacción. Listo, entonces, ¿qué tenemos en la primera gráfica? Tenemos el efecto de la velocidad de reacción al variar la concentración del reactivo X. Entonces, aquí estoy variando X y estoy manteniendo constante Y. Y si vemos, a medida que aumenta la concentración del reactivo, también está aumentando la velocidad, ¿cierto? Están siendo directamente proporcionales. ¿Listo? Esta es la otra gráfica. ¿Qué pasa en la otra gráfica? Varío la concentración de Y, ¿cierto? La varío.
y mantengo constante la concentración de X. ¿Qué le pasa a la velocidad? La velocidad no varía, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad, cuando yo cambio la concentración de X, sí cambia. Pero cuando cambio la concentración de Y, no cambia, ¿cierto? Siempre es 15 mol por minuto. 15 molar por minuto. ¿Listo? ¿Cuál será la respuesta? Entonces, con base en estos resultados, se puede concluir que no depende de la concentración de los reactivos, no, porque hay uno del que sí depende. Depende de la concentración de ambos reactivos, no, porque miren que con Y no cambia, pero con X sí. Depende solamente de la concentración de X, sí, porque miren que apenas cambia X, la velocidad cambia. Depende solamente de la concentración de Y, no, porque cuando Y cambia, la velocidad no cambia. Entonces la respuesta es la C. ¿Listo? Miremos esta. A 25 grados centígrados y una atmósfera de presión se quema metano en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, tal como se indica en la siguiente reacción, ¿cierto? Entonces tengo el metano más el oxígeno, me produce el dióxido de carbono más agua, más 213 kilojoules por mol, ¿cierto? Esta reacción es la reacción que yo obtengo cuando prendo la estufa en la casa y tengo gas natural. El gas natural es gas metano, ¿cierto? Es una reacción de combustión y este 213 es energía, ¿no? ¿Listo? Entonces, dice, con esta información es válido afirmar que la reacción es exotérmica porque la masa de los productos es mayor que la masa de los reactivos. La energía potencial de los productos es menor que la energía potencial de los reactivos. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. La energía potencial de los reactivos es menor que la energía potencial de los productos. ¿Listo? Exactamente, entonces la energía de los productos bueno, los productos son los que sueltan la energía y pues por eso es la DEB, ¿no? Que es la exotérmica. Miremos esta, dice, es la misma. Sí, Paul, exactamente, tú puedes descartar, por ejemplo, la C es correcta, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, eso es cierto, pero eso no explica que sea exotérmica. ¿Listo? Miremos esta, dice, es la misma, 25 grados y a una atmósfera de presión se quema metano en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua tal como se indica en la siguiente ecuación. Con esta información es válido afirmar que la reacción tiene una entalpía delta H igual a 0 por ser la misma masa de los reactivos y productos, menor a 0 por ser una reacción exotérmica, menor a 0 por ser una reacción endotérmica, mayor a 0 por liberar energía. Exactamente, la B, ¿cierto? Ya vimos que lo que teníamos que aprendernos es que la entalpía para las reacciones exotérmicas es menor a 0 y para las endotérmicas es mayor a 0. Juan Manuel, porque llegaste tarde a la clase, por eso no sabes qué es entalpía. ¿Listo? Alguien me preguntó ahorita, no sé quién, que si no era el gas propano el que se quemaba. El gas propano es el que está en las pipetas. El que va por tubería, que es gas natural, es gas metano. ¿Listo? Miremos esta. El ácido reacciona con los metales, observándose desprendimiento de burbujas de hidrógeno, mientras disminuye la cantidad del metal a través del tiempo a diferentes velocidades en cada tubo. De las observaciones se establece
em, que el orden de la velocidad de reacción del ácido con los metales de mayor a menor es magnesio, zinc, hierro y el cobre. ¿Listo? Entonces miren lo que tenemos en los tubos. En todos tenemos 1 gramo del metal, ¿cierto? Lo tenemos a 20 grados centígrados, todos tienen la misma temperatura, y a cada tubo se le agregaron 5 mililitros de ácido clorhídrico 6 molar, un ácido clorhídrico bien concentrado. Dice, cada metal reaccionaría con el ácido rápidamente si estuviera en polvo. Esto porque el metal con el ácido aumenta su poder de reacción. En el metal en polvo, la superficie de contacto entre los dos reactivos es mayor. Se asegura que los metales no estén contaminados o la reacción solo se da si el material está pulverizado, ¿cierto? Entonces, acuérdense que era lo mismo que les hablaba yo de la panela que es molida, ¿cierto? Entre más pequeñito sea, más superficie de contacto tiene y la reacción se va a dar más fácil. Entonces, la respuesta es la B, como ustedes me la están diciendo ahí. Miremos esta. El ácido reacciona con los metales observándose desprendimiento de burbujas. Bueno, lo que ya habíamos leído. Dice, de lo anterior, es correcto afirmar que el factor que afecta la velocidad de reacción en el experimento es la concentración, la temperatura, la naturaleza de los reaccionantes o la presencia de los catalizadores. ¿Cuál creen ustedes que es? Exactamente, solo va a ser la naturaleza de los reaccionantes, ¿cierto? Porque la concentración es la misma, tenemos 1 gramo en cada una, ¿cierto? La temperatura es la misma, entonces no cambia. Y en ninguno me dice que tenga presencia de catalizadores, ¿cierto? Entonces está la naturaleza de los reaccionantes. La concentración no, porque la concentración me habla de cantidad y en todos tenemos 1 gramo. ¿Listo? Exacto, son de análisis. Dice, en general la temperatura afecta en forma directa la velocidad de la reacción. Si el experimento se realiza 3 veces, primero a 90 grados centígrados, después a temperatura ambiente, 20, y por último a 0 grados, lo más probable es que la velocidad de reacción sea igual en los 3 casos, mayor cuando se realiza 90, menor cuando se realiza 90, igual a 20 y a 0. Entonces, exactamente, acuérdense que el aumento de la temperatura hace que aumente la posibilidad de que se den colisiones efectivas. Entonces, cuando se realiza a mayor temperatura, lo más probable es que la velocidad aumente, ¿cierto? O sea, la respuesta es la B. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos con el descansito, por ahí unos 3, 5 minutos y arrancamos con orgánica. Todos esos concentrados, por favor.